Tres. Buenas tardes a todos desde Lima, Perú, hoy jueves 17 de septiembre del año 2020. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, La Aliada. Hoy tenemos la segunda parte de la charla, la Ñaquea, a cargo de Rafael Girola. La primera parte fue la semana pasada. Rafael está en Buenos Aires, Argentina, miembro del Planetario Galileo Galilei de Palermo, Buenos Aires, y coordinador de la sección astrofísica de la Aliada. Antes de comenzar, agradecemos a la página Rastros de Guerra, a cargo de Juan Carlos Flores, nuestro amigo anfitrión, que siempre nos facilita desinteresadamente su plataforma Zoom. Rastros de Guerra es una página de historia militar peruana y sudamericana que les invito a que la encuentren con ese nombre y la puedan visitar. Adelante, Rafael Girola. Gracias. Sergio, muchas gracias, Manuel, y bueno, gracias por este espacio para poder continuar con la Ñaquea. En principio, bueno, ustedes estarán viendo esta imagen que justamente corresponde al mapeo del territorio de lo que pudieron delimitar la zona en la cual nosotros estamos inmersos en esta estructura, llamada el supercúmulo de la Ñaquea. En esta imagen, en el cual podemos ver en los ejes, bueno, esto lo que está representando es lo que se denomina el plano supergaláctico. El plano supergaláctico que se extiende hacia el infinito, ¿no? En relación al disco de la Vía Láctea. Entonces, en esta imagen podemos ver diferentes tonalidades. Estas tonalidades nos están indicando la densidad de materia que hay en esas regiones. Las zonas, digamos, azules corresponden a zonas de densidad, de baja densidad. En particular, en esta zona encontramos una densidad tan baja que se denomina una región de un vacío. Por acá estamos nosotros, en estas estructuras de los extremos de estos filamentos blancos, que estos filamentos blancos lo que están indicando son corrientes galácticas que están dentro de, que estarían corriendo hacia una región de mayor masa, de una concentración importante de masa. Imaginemos, ¿no?, como un territorio en el cual, digamos, en vez de ser una llanura, hay una gran cuenca y tenemos ríos en esa zona. Entonces, las líneas blancas están indicando el flujo o las corrientes de galaxias que caen hacia la parte interna. En cambio, las líneas azules serían las que no, las que divergen, las que no entran dentro de esta línea externa roja que está delimitando justamente esta región, que tiene aproximadamente un tamaño del orden de los 500 millones de años, con una masa aproximada de 10 a la séptima de masas solares. Esto es lo que pudieron lograr entonces, por allá, publicar en el año 2014, un grupo de astrónomos llamado Brent Tully, que trabaja en la Universidad de Hawái, Hélène Courtois, que trabaja en la Universidad de Lyon, en la Universidad Claude Bernard, Yehuda Hoffman, que trabaja en la Universidad de Israel, y bueno, Daniel Bomerat, que trabaja en el Saclay, allí en Francia, en París. Bueno, este grupo de personas pudieron entonces realizar este trabajo de encontrar cuál es la zona en la cual está delimitado el supercúmulo de la Ñaquea, trabajando justamente con las velocidades peculiares, las posiciones de las galaxias, en relación justamente a uno de los conceptos que tenemos que ver en un rato, que es el tema de la radiación de fondo de microondas, y cómo eso, digamos, este grupo de astrónomos pudieron entonces lograr, estudiando en relación a las distancias y las velocidades peculiares,
la dimensión y la frontera en el cual se encuentra esta gran cuenca en el cual la Vía Láctea está inmersa. Así que bueno, entonces tenemos esta región que podíamos pensar una analogía con una cuenca de una zona donde haya una confluencia de ríos, ¿no? Acá abajo lo que tenemos es una cuenca en el cual podemos ver que esta línea roja está delimitando aquellos ríos en el cual están yendo hacia un río mayor de la cuenca, es decir, digamos, los ríos están convergiendo hacia una región de mayor caudal. Entonces, de alguna manera, se puede interpretar con respecto a una cuenca, pero en este caso, en vez de ser flujos de agua bajando, o sea, donde está delimitada por esta línea roja, hacia la parte interna, en este caso lo que encontraron es la limitación de la parte externa en relación a la parte interna, como las grandes cumbres, en el cual a partir de esas grandes cumbres donde los ríos caen, envían el caudal del agua, en este caso hacia la parte interna, dirigiéndose hacia una región bastante importante, que en un rato vamos a aclarar, denominado el Gran Atractor, que es uno de los lugares que conforma la Laniakea. La Laniakea, el nombre es en honor a un grupo de marineros polinesios que se aventuraron en el Océano Pacífico, y entonces al aventurarse en el Océano Pacífico es aventurarse en lo inconmensurable, para así decirlo, así que por eso entonces, por estas dimensiones, de pasar de un tamaño del supercúmulo galáctico de 100 millones de años luz a pasar a 500 millones de años luz en cuanto a la dimensión en el cual se encuentra esta gran cuenca de estructuras galácticas, en el cual de menor a mayor, las galaxias se reúnen en asociaciones, en grupos, y estos grupos a su vez forman, digamos, estructuras cada vez más complejas, en el cual llegamos a encontrar una concentración de algunos cientos a miles de galaxias, los cúmulos, y a la vez los cúmulos con asociaciones y grupos, ya estamos hablando de más de miles a cientos de miles, como por ejemplo en el caso del supercúmulo Laniakea, en el cual en esa región tenemos contenidos 100.000 galaxias y muchas menores. El trabajo fue publicado en Nature, en el volumen 513, acá tenemos datos y cuándo fue publicado, el 4 de septiembre del 2014, con este título en el cual habla sobre este trabajo conformado por estos 4 autores. Bueno, y la interpretación, ¿de dónde se sacó toda esta información? ¿Cuál fue, digamos, el punto de partida de este trabajo? La interpretación está dado justamente por esta base de datos llamado el catálogo B8K, que es un sistema de coordenadas, justamente que trabaja con las coordenadas supergalácticas, y que está restringido a una velocidad menor o igual a los 8.000 kilómetros por segundo, que eso implica una determinada distancia. Y se trabajó con una cierta cantidad de galaxias, con más de 30.000 galaxias fue la población en la cual los astrónomos trabajaron, como para poder medir justamente en relación a la radiación de fondo microondas, cómo eliminarla para poder determinar la velocidad y poder estudiar el movimiento propio en sí de cómo las galaxias o los cúmulos están, digamos, interactuando y cuál es la frontera, porque ¿cómo definimos un supercúmulo? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la frontera en la cual podemos definir un supercúmulo o un nodo cuando ya tenemos una concentración mayor, un supercúmulo? Bueno, de esta manera se pudo determinar, con una base más bien física, cómo poder rastrear y restringir desde la física la región del dominio que tiene un supercúmulo galáctico. Bueno, y acá tenemos entonces la distancia, las rojas, las galaxias rojas, las manchas rojas corresponden a justamente el límite que se trabajó, que es del orden de los 8.000
kilómetros por segundo, y bueno, a medida que nos vamos del rojo al azul, las velocidades menores, por lo tanto, las distancias menores. Esta proyección es un mapa ITOF, en el cual es una proyección azimutal, y además no cumple, digamos, distorsiona, por supuesto, las formas, y también distorsiona las proporciones de las áreas, ¿no? Es decir, no existe en la proyección ITOF, que es una proyección azimutal, entonces existe las distorsiones de áreas y de las formas. Que también, por supuesto, lo hemos visto en la Tierra, inclusive en la Vía Láctea y en otros mapas más. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo interpretar tridimensionalmente justamente esta estructura de la Niaquea? Fijémonos que a primera mirada podemos ver cómo, digamos, ciertos caminos igual están a distintas distancias, y a la vez, y además vemos que en las escalas en las cuales estamos trabajando, y en particular si vamos a escalas menores, por supuesto, en base a un modelo cosmológico y tomando como referencia la homogeneidad y la isotropía a gran escala, vemos que a estructuras menores la homogeneidad no se va a cumplir, ¿no? Es decir, vamos a ver que hay una estructura diversa, anisotrópica a escalas menores. A ver. Cualquier cosa se puede cortar o hacer alguna pregunta. Y si se hace un poco extenso, lo que podemos hacer, propongo, si todos están de acuerdo, se podría llegar a hacer un pequeño corte para continuar. Eso, si Manuel lo ves bien, en algún momento se podría llegar a hacer. Bueno, por supuesto se necesitó de dónde se pudieron aportar datos, de distintas instrumentaciones, como por ejemplo el telescopio de Greenbank en Virginia Oeste, allá en Estados Unidos, que tiene una antena de 100 metros y que trabaja en este intervalo de frecuencia, y que por año trabaja del orden de los 6.500 horas. Rastrea el 85% del firmamento, o sea que es un porcentaje significativo, y a partir de este telescopio se pudo trabajar para poder justamente hacer este mapeo, el B8K, esa proyección ITOF, en el cual trabajando con esa población de galaxias de más de 30.000. Bueno, pero empecemos en casa. Empezar en casa no vamos a empezar desde, como hicimos la charla pasada, desde la Tierra, sino que vamos a empezar desde nuestra galaxia. En principio, acá tenemos vista de frente. El plano supergaláctico es perpendicular a nosotros. Nosotros estamos viendo normal al plano supergaláctico. Nosotros estaríamos en el eje Z perpendicular al plano, ¿no? Bueno, esta galaxia, en principio, el punto amarillo está representando dónde estamos nosotros ubicados en su interior, cerca de un brazo, el brazo del Orión. Y lo interesante de esto, ya que estamos en esta imagen y que después voy a volver a tocar ese tema, en principio la Tierra orbita alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, ¿no? Pero a su vez el Sol se mueve a una velocidad del orden de los 200 kilómetros por segundo en torno al núcleo de la galaxia. Por allá, en los 60 y 70, ya se había podido determinar y medir la radiación de fondo de microondas, el momento del desacople del universo a una determinada temperatura, cuando el universo se torna transparente. Hoy en día están llegando esos fotones, esos paquetes de energía, del orden de los 3 en la región de las microondas, con 2,7 grados Kelvin. Ahora el tema es que si uno se mueve en relación a esa radiación de fondo microondas, que dio dos datos importantes: uno, que no es completamente homogéneo, sino que
hay pequeños grumos en el cual lo que nos está informando es que hay una diferencia de 1 millonésimo de la temperatura, por lo tanto esa diferencia térmica, que sería la variación de T con respecto a T, indicaría, digamos, de que no es perfectamente homogéneo. Y a la vez, si nosotros nos movemos en esta radiación de fondo microondas, en el sentido hacia donde nos movemos, bueno, de qué color, hacia dónde va a tender el color, ¿no? Si nosotros nos movemos hacia una dirección, las longitudes de onda se van a comprimir y en el otro caso se van a dilatar. Entonces, digamos que si uno se mueve con respecto a la radiación de fondo de microondas, va a existir una polaridad en cuanto a la temperatura, y entonces nos está indicando que nos estamos moviendo en relación a esa radiación de fondo de microondas. Y esto fue muy importante, porque si nosotros nos movemos a una velocidad de 1 kilómetro por segundo, si nos movemos en una determinada dirección, vamos a ver que los objetos que se acercan van a tender al azul, y los que se alejan van a tender a ponerse rojo. Ahora, lo que se pudo medir con esto, con esta segunda propiedad de la medición de la radiación de fondo de microondas, es que la Tierra, la galaxia, que contiene la Tierra, por supuesto, se está moviendo en dirección, digamos, se encontró que la velocidad con que nos estamos moviendo es del orden de los 600 kilómetros por segundo, en el sentido contrario a cómo se mueve el Sol en relación al núcleo de la galaxia. Y esa velocidad es la velocidad de la Vía Láctea, en el cual se pudo determinar en relación a la radiación de fondo de microondas, a qué velocidad se mueve. O sea que las galaxias sí se mueven, a la vez están arrastradas por la expansión del espacio-tiempo. Pero por el otro lado, la Vía Láctea tiene una determinada velocidad, y claro, el tema es que encontraron que sus galaxias vecinas también se movían a esas velocidades, y en la misma dirección, y se preguntaban, ¿hacia dónde van? Porque en ese momento, bueno, en principio ya se sabía que el grupo local era un apéndice y atractivo, o sea, una interacción dada por la masa a través de la gravedad, de un cúmulo, como habíamos visto en la charla pasada, que es el cúmulo de Virgo. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque es muy importante este tema de, digamos, cuando en cosmología uno está observando un objeto a una determinada distancia, se tiene, digamos, uno está observando lo que se denomina un corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo lo que significa es, dado un elemento químico, desde la práctica, ¿no? En este caso sería la expansión del espacio, y que uno, si está observando una galaxia que tiene el mismo elemento químico que uno observa en otra galaxia que está más cerca con respecto a nosotros, y así sucesivamente con las galaxias más cercanas, hasta llegar a nuestro laboratorio, que tenemos también el mismo elemento químico, y comparamos las líneas espectrales, es decir, la interacción de la luz con la materia, con ese átomo presente en todas esas galaxias, vamos a encontrar que esas líneas espectrales a mayor distancia están más corridas hacia el rojo, indicándonos, digamos, de que la velocidad aparente es mayor. Entonces estoy observando un corrimiento hacia el rojo aparente, que es la suma de dos corrimientos hacia el rojo. El corrimiento hacia el rojo cosmológico, más justamente por efectos gravitatorios locales, el corrimiento gravitacional local, el corrimiento al rojo peculiar. Entonces aquí va a entrar en escena, para el mapeo de la Laniakea, este concepto, ¿no? La velocidad observada en relación a la velocidad de radiación de fondo microondas. Que tenemos que sustituirla, tenemos que anularla para poder justamente ver las características y el movimiento propio de la galaxia, por ende la dificultad y cómo medir distancias. Bueno, entonces nosotros vivimos en esta galaxia que por la radiación de fondo microondas se pudo ver hacia dónde se mueve, y más adelante lo vamos a volver a explicar. En principio, la Vía Láctea tiene un tamaño de 100.000 años luz. La luz de un extremo al otro tarda 100.000 años en llegar. Nosotros acá la estamos viendo de frente, en el sentido del eje de rotación de la galaxia,
Y bueno, habíamos visto que es una galaxia espiral barrada con los brazos espirales. Lo interesante es que mediante el aporte de la Gaia, se han podido observar estrellas más allá del disco en el cual se podía tener presente como límite de los 100.000 años luz aproximadamente, en el cual últimos estudios, en particular del Instituto de las Canarias, el grupo que estudió con esos datos a través de Gaia, encuentran que se extiende y que esa extensión puede superar la velocidad del sonido en cuanto al crecimiento de la Vía Láctea. Bueno, esta es una imagen vista oblicuamente, acá se ve claramente bien los trazos de las estrellas supergigantes en los brazos espirales. La Vía Láctea es una galaxia de disco, y las ondas de densidad en el cual podemos ver la estructura espiralada que parten de los brazos espirales pasando por el núcleo galáctico. Pero, ¿qué es lo que pasa? En torno a la Vía Láctea podemos encontrar un grupo de galaxias que interactúan con la Vía Láctea. Inclusive hay galaxias que se están fagocitando. En un radio del orden de los 500.000 años luz, o sea, acá tenemos la longitud de medida, 100.000 años luz, podemos encontrar este grupo de galaxias. Muchas de ellas son enanas, y en particular podemos encontrar dos grandes galaxias, bueno, relativamente grandes, son más pequeñas que la Vía Láctea, la Gran y Pequeña Nube de Magallanes. Nuevamente, los círculos azules están representando al plano supergaláctico, en el cual fíjense bien que los círculos descansan en el plano del disco galáctico, ¿no?, que se extiende hacia el infinito. Y con las coordenadas, o sea, uno puede trabajar entonces con las coordenadas esféricas en relación a este plano supergaláctico. Las líneas continuas indican que están sobre el plano galáctico, hacia la parte superior de la computadora, y las líneas discontinuas que están debajo del plano supergaláctico. Y acá tenemos la Vía Láctea. En particular, el otro día habíamos hablado de la galaxia compacta enana Sagitario, que está siendo fagocitada por la Vía Láctea. También habíamos mencionado, hacia la parte superior, la galaxia enana del Dragón. Y bueno, acá podemos observar otras galaxias. Y fíjense que las galaxias enanas van a jugar un papel significativo. Es decir, es el pegamento, es de alguna manera, estarían unificando de alguna manera las galaxias enanas estas estructuras. Por supuesto, las asociaciones, los grupos y los cúmulos están unidos por la gravedad, y lo que genera como un pegamento de estas estructuras, en el cual entre estas estructuras hay grandes vacíos, es justamente la materia oscura. Entonces, bueno, acá tenemos el grupo de la Vía Láctea, las galaxias que acompañan a la Vía Láctea, el ejército de galaxias enanas con estas dos galaxias. En particular tenemos estas 4 galaxias enanas, podemos ver algunas de ellas, como por ejemplo la galaxia del Sextante, la galaxia de Sagitario. En general, como habíamos visto en la charla pasada, tienen algunos miles de millones de estrellas, no llegan a la cantidad de estrellas que tiene, por ejemplo, la Vía Láctea, que se supone como cota mínima que puede llegar a tener 200.000 millones de estrellas. También tenemos otra galaxia. Bueno, acá tenemos entonces 3 fotografías o 3 imágenes de galaxias que viven cerca, que interactúan cerca de la Vía Láctea. Galaxias enanas, que acompañan en su viaje, y que también todo esto, como les dije recién, por el tema de la radiación de fondo microondas, viajan, y además por la unión, es como la Tierra y la Luna que viajan alrededor del Sol, no pueden escaparse de esa interacción gravitatoria. En este caso, este caudal de este subrío va hacia, en principio en la década del 70, se estimaba hacia el cúmulo de Virgo, pero se encontró que ese cúmulo, a su vez, es atraído por una estructura mayor que justamente lo resuelve la radiación de fondo microondas que les comenté por allá en el año 80, cuando se observa esa radiación de fondo microondas y se puede comprender la naturaleza de hacia dónde se mueve la Vía Láctea, una importante estructura hacia la constelación del Centauro, Norma, Hydra,
el cúmulo de Centauro. Bueno, ahí entonces tenemos algunas galaxias enanas, y acá tenemos las dos nubes de Magallanes, la gran y pequeña nube de Magallanes, que tienen una velocidad radial bastante significativa, indicando que es posiblemente la primera vez que están pasando cerca de la Vía Láctea, y que pudieron haber tenido alguna interacción con otras galaxias, en particular con la galaxia de Andrómeda. Todas las estrellas de campo que se observan acá son estrellas que pertenecen a la Vía Láctea. Y estos manchones con estas estructuras son estructuras externas que vemos desde aquí. Inclusive acá se ve un cúmulo que sí está en la Vía Láctea. El cúmulo, en realidad hay dos cúmulos en esta zona que se ven sin dificultad, pero uno de ellos es el cúmulo del Tucán, un cúmulo globular. Bueno, entonces acá tenemos la gran y pequeña nube de Magallanes. Bueno, entonces, si ahora nos extendemos y nos vamos a una distancia mayor, ¿no? Si tomamos un radio de 5 millones de años luz, podemos encontrar esta gran cantidad de galaxias. En particular podemos encontrar dentro del grupo local 3 subgrupos, en particular 2 subgrupos dominantes, el subgrupo de la galaxia de Andrómeda y el subgrupo de la galaxia de la Vía Láctea, con sus galaxias satélites, como también el Triángulo y la galaxia Andrómeda tienen sus galaxias satélites. Nuevamente, lo que estamos viendo acá es el plano supergaláctico con las coordenadas, y luego, de acuerdo al plano supergaláctico, la interpretación tridimensional sobre o debajo del plano supergaláctico, cómo se distribuyen estas galaxias enanas, como por ejemplo las galaxias del sextante, que ya, bueno, están superando, que están sobre el plano galáctico. Así que entonces, en 5 millones de años luz, las letras amarillas justamente nos están indicando que encontramos 3 grandes galaxias. Harlow Shapley se preguntaba, ¿qué pasa si en esta región ponemos una galaxia supermasiva? Por ejemplo, una galaxia tipo Messier 87. ¿Se acuerdan que habíamos visto que es del orden de 10 veces el tamaño de la Vía Láctea? La masa es significativamente importante, y bueno, sería una perturbación gravitatoria importante en el grupo del grupo local. ¿Qué estabilidad habría en el sistema? El número de galaxias enanas ronda en torno a los 46, galaxias enanas compactas, como la galaxia enana de Sagitario, y se estima que la cantidad de estrellas que tenemos en 5 millones de años luz es del orden de los 700.000 millones de estrellas. Bueno, una galaxia más portentosa que la Vía Láctea, que está a 2,5 millones de años luz, la galaxia de Andrómeda, una galaxia espiral, y una galaxia bastante bien estudiada. De alguna manera es un referencial para poder estudiar galaxias. Es como, de alguna manera, estudiar el Sol como referencial de estrellas, a pesar de la diversidad, pero hay ciertas características, de alguna manera, comunes, y de alguna manera es un referente para poder estudiar el Sol en relación a otras estrellas. Y bueno, lo mismo con las galaxias. Es una galaxia bastante estudiada. Hoy en día, con también el Gaia, se pudo volver al concepto de universo isla, porque se pudo de alguna manera estudiar con bastante precisión la rotación galáctica, también con Messier 33, estudiando justamente la dinámica a partir de los datos precisos de la Gaia, de la parte central de la galaxia Andrómeda, como también la parte central de la galaxia espiral del Triángulo, ya que está en la constelación del Triángulo, y Andrómeda porque también está proyectada en una constelación, la constelación de Andrómeda. Esta es una galaxia enana compacta, y acá tenemos otra que yo no la veo por el zoom. Galaxias que interactúan con la galaxia Andrómeda. Acá tenemos, como les dije recién, a 2,8 millones de años luz, nos encontramos con la galaxia del Triángulo, también bastante bien estudiada, y lo que va a ocurrir, y bueno, a ver, esperen que
se me puso el cartelito. Ahí está. Bueno, se me fue la... Tienes que compartir de nuevo, Rafael. Sí, 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 ahí está. A ver, esperen que... Ahora sí se ve. Sí, lo que pasa es que el Zoom se puso en un lugar que me estaba molestando y no los puedo sacar. A ver. Ahí está. Bueno, voy a tratar de ver si lo... Ahí está. Bueno, hoy en día, justamente con el estudio de la Gaia, se pudo comprender mejor la evolución de cómo van a acercarse estas dos galaxias, la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea. Va a existir una fusión, se van a encontrar las galaxias, pero no en el tiempo que se había predicho hace un tiempo atrás, sino que los nuevos estudios arrojan que en vez de ser dentro de 3.000 millones de años, va a ser dentro de aproximadamente 4.500 millones de años, y que la galaxia del Triángulo sigue de alguna manera de cerca a la galaxia de Andrómeda, no hace un recorrido bastante largo, y este sería el recorrido, la línea roja y la línea azul de las dos galaxias, en el cual no van a caer de canto, no va a ser una fusión frontal, sino que va a ser una fusión, se van a encontrar en forma periférica estas dos galaxias. Acá tenemos una imagen, un instante de una simulación de cómo las galaxias, por efectos de mareas gravitatorias, las interacciones, cómo se van formando colas de gas y de estrellas y de polvo, van interactuando y van por la danza gravitatoria, interactuando hasta terminar fusionándose. O, como estiman que puede haber ocurrido con las nubes de Magallanes, a partir de una fusión con otra galaxia, como por ejemplo la galaxia de Andrómeda, sobrevivan según el ángulo, según las condiciones de cómo se dé ese encuentro gravitatorio entre las dos galaxias. Bueno, si expresamos en kilómetros, fíjense los números que nos dan las distancias de algunas de las galaxias relativamente cercanas del grupo local. Por eso, como habíamos dicho la charla pasada, es conveniente entonces expresarlo en kilómetros. Perdón, en años luz o el equivalente a parsecs. El parsec corresponde, un parsec, a 3,26 años luz. Acá tenemos la gran y pequeña nube de Magallanes, que no llegan al millón, están a 120, 170 y 220.000 años luz de distancia. Bueno, acá nuevamente tenemos un plano en el cual nos está denotando los ejes del plano supergaláctico, y nos está mostrando la distribución de las galaxias del grupo local en forma extendida. ¿Y qué denotan los colores? Los colores lo que están denotando es si están debajo, si están más allá o están entre nosotros como espectadores de la pantalla y la imagen. O sea, estamos viendo, el color nos está indicando si, mirando normalmente al plano, o sea, en forma prácticamente perpendicular, si están detrás o delante de ese plano galáctico. Y el tamaño de cada circulito, con el color correspondiente, de acuerdo a la distancia en relación al plano supergaláctico, a qué distancia se encuentra, ¿no? Más chiquitito implica mayor distancia, y por ende lo contrario si el círculo es mayor. Entonces acá tenemos justamente los dos grandes grupos, los dos grandes subgrupos que comentábamos hace un rato, el grupo de Andrómeda y el grupo de, el subgrupo de Andrómeda y el subgrupo de la Vía Láctea. Y también por ahí tenemos al subgrupo con menor cantidad de satélites de la galaxia Messier 33, o la galaxia del Triángulo. Pero vemos que relativamente cerca hay otras estructuras en el cual lo que se puede observar es que hay vecinos grupales con respecto al grupo local. O sea que el grupo local está contorneado
por otros grupos que interactúan con él. Por ejemplo, el grupo del sextante. En esta imagen podemos ver en forma tridimensional, pero ahora lo que nos está mostrando es la proyección de las galaxias respecto del plano supergaláctico en los planos supergalácticos. Entonces, nuevamente tenemos acá en el espacio cómo están distribuidas las galaxias y las proyecciones, ¿no? Sería eje X, el eje Y, el eje Z, y si tenemos puntos en el espacio, lo que se está realizando acá es que para cada punto estamos encontrando las proyecciones en los planos, en este caso, el CGI, el CGX y el CGZ, que denotan los planos supergalácticos. Bueno, entonces, nosotros vivimos en un grupo que se estima que tiene del orden de 5 millones de años luz, en el cual conviven cerca de más de 40 galaxias, y que si superamos la distancia de 1 megaparsecs, el grupo local está interactuando con otros grupos, como por ejemplo el grupo que tenemos acá, el grupo del sextante que interactúa con el grupo local. O sea que estamos viendo entonces que el grupo local, en su entorno, hay otros grupos que interactúan con el mismo, en el cual se puede construir, digamos, estas dos imágenes que podemos ver acá, en el cual estamos viendo en forma normal al plano supergaláctico. O sea, tenemos CGX en kilómetros por segundo, el 0 y el 0 corresponde justamente donde estamos nosotros, al grupo local central, es decir, donde está la Vía Láctea, y fíjense entonces que lo que nos permite, tomando cada círculo un radio de 2 megaparsecs, que equivale a 150 kilómetros por segundo aproximadamente, bueno, entonces lo que nos permite es ver cómo están distribuidas, de acuerdo al plano galáctico, los cúmulos, los grupos más cercanos a la Vía Láctea. Por ejemplo, el grupo Maffei, o sea, donde vemos concentración de puntos, lo que nos está indicando ahí es que estamos viendo normalmente al plano galáctico grupos que son vecinos al grupo local. Ahora bien, si miramos de canto al plano supergaláctico, entonces podemos ver de perfil cómo están distribuidos espacialmente. Acá lo estamos viendo en el plano, proyectados, o sea, como habíamos visto hace un rato, están delante o detrás del plano supergaláctico, de acuerdo a la forma que tienen. Hay triangulitos, hay circulitos, y cada uno de ellos está representando si la galaxia, si el grupo está más allá o está detrás del plano supergaláctico, o está adelante respecto a él. Bueno, acá fíjense cómo van formando caminos, ¿no? Cómo van formando, visto espacialmente, podemos ver cómo van formando estas estructuras, estos recorridos, los grupos interactuando entre sí, en el cual recuerden que estos grupos están siendo tironeados por un cúmulo de miles de galaxias, cerca de 2000 galaxias, que es el cúmulo de Virgo que habíamos hablado la clase pasada. Esta es una galaxia perteneciente al grupo del sextante. Así que bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es rápidamente ver los grupos relativamente cercanos al grupo local. Entonces, nuevamente acá tenemos dos formas en las cuales nos están mostrando hola. Hola, hola. Sí se ¿Se escucha, escucha bien? Rafael. Sí se Sí, escucha. sí, no, porque yo sentí el rebote, por eso. Entonces no sabía si se estaba escuchando bien o más o menos. Bueno, entonces lo que tenemos acá es cómo se ve de perfil y cómo se van estructurando los grupos. Y vamos a ver, por ejemplo, algunos grupos cercanos, por ejemplo, el grupo N55-300, donde acá tenemos las dos galaxias características de ese grupo, NGC 55, que parece como una pluma de pájaro, o bien esta galaxia espiral, la NGC 300. Otros grupos, bueno, acá tenemos el grupo IC, la galaxia dominante, que es la que está acá, también una galaxia espiral.
y otras dos galaxias, Maffei 1 y Maffei 2, del grupo Maffei, ¿no? Las propiedades del grupo Maffei, entonces, son las siguientes. Digamos, ¿a qué distancia se encuentra? A una distancia del orden de los 10 millones de años luz, y, bueno, contiene aproximadamente qué cantidad de galaxias grandes, alrededor de 5 galaxias. Otro grupo es el grupo Messier 81, que acá lo que podemos ver es cómo está interactuando. Se estima que hubo una interacción significativa entre estas dos galaxias, Messier 81 y Messier 82. Este grupo, en principio, está conformado por 7 grandes galaxias y se encuentra a una distancia de 12 millones de años luz. O sea que estamos viendo nuestros vecinos, ¿no? Los vecinos del grupo local, los más inmediatos, serían lo que estamos viendo ahora. Uno de ellos es el grupo Messier 81. Otro grupo es el grupo del Escultor. Ahí tenemos una bella galaxia llamada la galaxia Moneda de Plata, en el cual se puede percibir una estructura barrada. Se ve muy bien desde Buenos Aires en las noches primaverales y veraniegas, bien a lo alto en el firmamento. Bueno, acá tenemos otras dos galaxias que pertenecen al mismo sistema, están interactuando entre sí por la gravedad. En general, los grupos encuentran una especie de un juego de equilibrio entre la energía cinética y la energía potencial. Se virializan, por ejemplo, el grupo local está virializado en relación a la expansión del espacio. De alguna manera es que están retenidos en frente a la expansión del espacio. La distancia al centro del grupo del Escultor es del orden de 9 millones de años luz, y la cantidad de galaxias grandes es del orden de 6. Y está muy cerca de la proyección del polo sur de nuestra galaxia, o sea, hacia donde se proyecta el eje de rotación en el firmamento, muy cerca de este grupo llamado el grupo del Escultor. Bueno, otro grupo que podemos observar es el grupo que también habíamos mencionado el otro día, NGC 5128, una galaxia peculiar, la galaxia del Centauro, que podemos ver acá los chorros que salen de la región del núcleo de esta galaxia. Y bueno, una bella galaxia que se estima que tiene cierta similaridad con la Vía Láctea, la galaxia Messier 83. Este grupo, el grupo NGC 5128, está ya a una distancia del orden de los 14 millones de años luz, y se estima que la cantidad de galaxias grandes que tiene este grupo es del orden de 7. Y bueno, y también se lo conoce como el grupo Centaurus o grupo Messier 83. Otros grupos es el Canes Venatici, en la región de la constelación del Can, no del Can Mayor ni del Can Menor, ¿no?, sino de los perros de casa, Canes 1, y el grupo Messier 101. Nuevamente tenemos dos galaxias características importantes de cada grupo, y acá tenemos algunas características, a ver, esperen que se me puso. Voy a tener que, a ver, bueno, estas son las características. Las propiedades, está a una distancia del orden de los 13 millones de años luz, y el grupo Canes 1, y el grupo Messier 101 está a una distancia del orden de los 25 millones de años luz, y el número, tanto uno como el otro, es del orden de 4 y 7, respectivamente, de las galaxias importantes, las más masivas, las que predominan en cada grupo. Bueno, a ver, ¿cómo era para salir porque toqué mal un botón y me fui al modo lápiz, y lo que quiero es volver al modo, voy a tener que... Cierra y lo vuelves a abrir, si es necesario. Sí, porque, a ver, bueno, voy a tener que salir, ¿eh? Ya.
A ver. Bueno, estábamos acá. Bueno, y esas serían entonces las características generales de ambos grupos. Bueno, acá tenemos otros dos grupos, ¿no? El grupo Canes 2 y el grupo Leo 1. Siempre que estemos hablando de grupos, recuerden que estamos hablando del orden de decenas de galaxias que están confinadas, que están interactuando entre sí y que hay un centro local de masa de ese grupo. Del sistema que conforman estas galaxias. Bueno, como les comentaba, ahí tenemos las características de cada grupo. Canes 2 está a una distancia de 30 millones de años luz, mientras que el otro grupo de galaxias, el grupo Leo 1, está a una distancia del orden de los 35 millones de años luz. Las coordenadas supergalácticas y las coordenadas galácticas lo que nos van a permitir es ver, digamos, cómo se van distribuyendo y qué forma van teniendo estas conexiones entre los grupos. Cómo a medida que vamos escalonando distancias cada vez mayores, entonces estas coordenadas nos van a permitir, de acuerdo a la distribución, ver, digamos, cómo van conformando la forma que se va obteniendo a medida que vamos posicionando los grupos de acuerdo a las coordenadas galácticas y supergalácticas. Bueno, otro grupo es el grupo NGC 7331 y también el quinteto de Stephan, que son dos grupos que están en una constelación que se ve desde Buenos Aires bien en las noches de otoño y de invierno, perdón, y de verano, parte del verano en realidad, otoño e invierno en realidad, la constelación del Pegaso. Se ve hasta fines de la primavera, se ve bastante bien. Bajo, por la latitud en la cual estamos, pero es una constelación que se ve en esa parte del año. Desde bien a la madrugada, por supuesto, desde abril hasta prácticamente enero, pero muy ya, ni bien se pone el sol, ya no la vemos más. Ustedes desde Lima tienen una chance mayor de poder observarlo porque está a una mayor altura y por lo tanto un arco mayor y tiene más posibilidad de poder tener más tiempo de observación. Bueno, pero acá tenemos dos grupos, el grupo del sextante y este grupo. La pregunta es saber, ¿estas galaxias estarán a la misma distancia que esta galaxia? Este grupo de galaxias, todas estarán a la misma distancia. ¿Cómo saber si estas galaxias están o no a la misma distancia? ¿De qué manera, qué herramientas uno puede llegar a tener como para saber si esta galaxia está a la misma distancia que esta? Bueno, en realidad esta galaxia está en la misma prácticamente a la misma línea visual que las demás galaxias. Lo mismo pasa con el quinteto de Stephan. El quinteto de Stephan, por allá en el año 1877, que fue descubierto por este astrónomo, también él, se había generado un conflicto, porque además todavía no se conocía lo que era el universo en expansión, el tema del corrimiento al rojo, que se denota con la letra Z, que está relacionado con el tema de la expansión del espacio, de acuerdo a esas líneas espectrales que les comentaba en un momento dado. Y lo que podemos ver es que en el caso tanto uno como en el otro, y en particular en el quinteto Stephan, lo que se observa es que, visto desde la Vía Láctea, se resolvió que estas galaxias, que parece que estuvieran a la misma distancia, en realidad una de ellas está mucho más cerca que el resto, ¿no? O sea que esta galaxia, desde el punto de vista gravitatorio, prácticamente no está jugando un rol con este grupo, sino que estas son las que están jugando una interacción, efecto de marea gravitatoria, fusión, y lo mismo ocurre con esta galaxia. Esta galaxia está bien delante del grupo que podemos ver en esta imagen que están interactuando y sí forman el cúmulo, o más bien el grupo NGC, del nuevo catálogo general,
7331. Rápidamente, entonces, vemos que aparecen galaxias y vemos que tienen distintas formas. Esto lo había observado Edwin Hubble, la necesidad de clasificar, y rápidamente, porque esto lo habíamos comentado en la charla pasada, podemos observar entonces que encontramos galaxias espirales, espirales con una barra, las galaxias irregulares y las galaxias elípticas. Es lo que se denomina el diapasón de Hubble. Acá tenemos un ejemplo de una galaxia espiral, la NGC 2007. Recuerden que los números tienen que ver con las coordenadas en términos de la ascensión recta en el cual se encuentre, ¿no? NGC 0001 estaría muy cerca del punto, digamos, de 0 horas, ¿no? Por supuesto con la declinación correspondiente. Bueno, entonces podemos observar esta galaxia espiral barrada, donde nacen las barras. Esta galaxia que pertenece a un cúmulo llamado el cúmulo de Fornax, que pronto lo vamos a ver, es una galaxia mucho más masiva y más grande que la Vía Láctea. Y acá tenemos las galaxias, bueno, la pequeña nube Magallanes y las galaxias magallánicas como la gran nube, que tienen una incipiente barra, por eso se las denominan de esa manera. Bueno, acá tenemos ejemplos de galaxias elípticas, que se denotan con la letra GE, elíptica gigante, por ejemplo, esta galaxia. Tenemos las super gigantes elípticas, acá tenemos dos galaxias. La supergigante elíptica se denota con GE, que sería esta, la que vemos acá. Después tenemos galaxias lenticulares, que serían galaxias de disco, que no llegan a tener una estructura de espiral, como que se denotan con la letra SO. Y después tenemos las galaxias enanas compactas, esferoidales, que se denotan DSPH, ¿no? Por ejemplo, la galaxia NGC 147 sería una galaxia enana compacta, y que son muy difíciles de poder rastrear a distancias importantes. Se han encontrado muchas de ellas en las cercanías, por supuesto, de la Vía Láctea. Galaxias espirales, por ejemplo, una galaxia SA, del diapasón de Hubble. Acá se puede ver bien claramente el disco, y el polvo en el disco fino es donde se encuentra la mayor concentración del polvo interestelar, y luego podemos observar, bueno, casi de canto a Messier 104, en la frontera entre la constelación de Virgo y el Cuervo. Acá tenemos, esta es una galaxia con barra, que ya la hemos mencionado hace un rato, NGC 1365, localizado en la constelación de Fornax. Messier 80, acá no existe un Messier 881, acá hay que sacar un 8, es una galaxia SAB, o sea, con características de una y de otra, en el grupo que habíamos mencionado, en el grupo de Messier 81. Y acá tenemos otra, SB, la galaxia Messier 63. Bueno, acá tenemos el cúmulo de Virgo. Recordemos entonces que todos estos grupos están siendo tironeados, están dentro de la Niaquea, como habíamos dicho, están yendo hacia una cuenca. Esa cuenca que habíamos comentado es la cuenca del gran atractor. Es decir, está formado por una gran concentración de cúmulos que forman un supercúmulo bastante importante, en el cual es arrastrado el grupo local, junto también con Virgo, hacia esta dirección. Y que a su vez se ha encontrado que este gran atractor, a su vez, es atraído por una estructura que tiene por lo menos 18 veces, que equivale aproximadamente a 10 veces la galaxia de Andrómeda o 18 veces la galaxia Vía Láctea, que es una estructura que está por lo menos a 650 millones de años luz, que es otro continente que interactúa con el continente la Niaquea, continentes galácticos, ¿no? Que es el supercúmulo de Shapley.
Bueno, acá tenemos entonces el cúmulo de Virgo, repasamos rápidamente, es una imagen que habíamos visto la charla pasada. El número de galaxias grandes, se estima que tiene por lo menos cerca de 2000 galaxias, muchas son enanas, y se estima que tiene cerca de 160 grandes. Habíamos visto una de ellas, Messier 87, Messier 84, como está acá, que son, digamos, grandes galaxias que pertenecen a, también llamado, clúster o cúmulo Virgo 1. Está a una distancia, el centro de este cúmulo se estima que está a una distancia de 52 millones de años luz, y es el centro de una gran estructura que contiene el cúmulo de Virgo, que se llama el supercúmulo de Virgo. Que es lo que estamos viendo acá. El supercúmulo de Virgo contiene varios cúmulos. Por supuesto, contiene al grupo, nuevamente, el centro. Recuerden que estamos ubicando a el grupo local, en particular, como estamos hablando de un plano supergaláctico, está referido a la extensión hacia el infinito del plano que contiene al disco de la Vía Láctea. Y nuevamente, entonces, podemos observar en este radio del universo, fíjense que acá tenemos la escala de 10 millones de años luz, a cómo se van distribuyendo los cúmulos. Acá tenemos el cúmulo de Fornax, y mucho más atrás, más lejos con respecto a nosotros, podemos ver el cúmulo de Eridano, y acá tenemos el cúmulo de Virgo. Acá entonces tenemos tres cúmulos muy importantes, y los grupos que habíamos mencionado, ¿no? Fíjense los grupos cercanos, que el grupo del escultor, el grupo Maffei, el grupo Messier 81, cómo están distribuidos en el plano supergaláctico en relación al grupo local. Y bueno, acá vemos que en esta región hay una concentración importante de materia, entre comillas, o sea, esa concentración distribuido en una cantidad significativa de galaxias que de alguna manera arrastran, interactúan. Nosotros somos un apéndice que estamos siendo atraídos, pero que esto a la vez es como un río, un pequeño caudal que cae a un río con un caudal mayor, pero ese río que tiene un caudal mayor va a un río que tiene, digamos, un caudal mayor que el anterior, ¿no? Entonces, en definitiva, la gotita de agua que salió del río, de una línea de agua allá a un río de menor caudal, va a llegar al río de mayor caudal, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos viendo esto como se va perfilando la estructura que nos contiene, que es este supercontinente, en el cual está delimitado justamente por esta confluencia de ríos de galaxias que caen hacia la cuenca, la parte interna, en relación a las líneas azules que habíamos visto en la primera imagen, que serían los ríos de galaxias de corrientes galácticas que caen hacia el otro lado de la ladera. Por lo tanto, digamos, encontramos cuál es el límite que nos demarca de la región de la Niaquea con la parte externa del mismo. Así que bueno, Fornax, acá tenemos el grupo de Fornax, acá tenemos nuevamente la bella galaxia NGC 1365, tiene un porte mayor que la Vía Láctea, pero no es la única, ¿no? Fíjense que está a una distancia un poco mayor que el cúmulo de Virgo, a una distancia de 65 millones de años luz, es un cúmulo menor frente al cúmulo de Virgo. Nuevamente podemos, de acuerdo a las coordenadas galácticas y supergalácticas, posicionarlo, y esto nos va a permitir ver la arquitectura de cómo se va conformando esto a gran escala. Y bueno, podemos ver el número de galaxias grandes, se estima del orden de 54, y después todas las cantidades de galaxias enanas que pueden llegar a existir en esa zona. Como les comentaba recién, el supercúmulo galáctico tiene bastantes estructuras que lo conforman, pero de acuerdo a la cantidad de masa que tiene es poco luminoso. Y de acuerdo a que sea, entonces, si uno ve que tiene mucha masa, pero es poco luminoso, uno se pregunta qué pasa con esa relación entre la masa y la luminosidad, indicando que este supercúmulo puede llegar a tener bastante ingrediente de materia oscura, en principio. Bueno, acá entonces tenemos el cúmulo de Fornax, y a 200 millones de años luz, entonces vemos cómo vamos viendo cómo se van estructurando, ¿no? Cómo van formando, por ejemplo, bueno, los filamentos,
cómo se van encadenando los grupos con los cúmulos, y van generando y la materia oscura va a jugar un papel significativo, van llenando esas regiones, posicionándose sobre grandes paredes, grandes vacíos, como por ejemplo, acá tenemos el vacío de Eridano, acá tenemos el vacío del Toro. Bueno, en color en rojo lo que nos está indicando es de estas estructuras que estamos encontrando, de acuerdo a las asociaciones, grupos y cúmulos galácticos, cómo van quedando estas estructuras en relación a estas zonas llamados grandes vacíos que van conformando el universo local en esta región que estamos viendo. En verde tenemos los cúmulos, ¿no? En verde tenemos los cúmulos, el cúmulo de Virgo, acá tenemos el cúmulo de Centauro, que como dijimos recién es un cúmulo que también es significativo y también juega un papel importante en cómo van los cauces de los fluidos menores hacia una cuenca significativa, que sería la cuenca del Gran Atractor, en dirección hacia la constelación de Norma, Centauro e Hidra. Bueno, esta es una simulación numérica que justamente lo que nos está mostrando, hay 3 imágenes de esta simulación de Kaufman et al., en el cual nos muestra a esta escala, nuevamente tenemos los ejes, estamos viendo en forma normal al plano supergaláctico, de acuerdo a los eje X y eje Y, cómo se distribuye en este caso la materia oscura, porque también está la imagen de la simulación de cómo se distribuye el gas y cómo se distribuyen las galaxias, y hay una concordancia bastante significativa respecto a las 3 simulaciones de cómo la materia oscura sigue a donde está la materia ordinaria, por así decirlo, donde se ve la masa luminosa que conforma parte de las estructuras que conforman los filamentos, los cúmulos y grupos y supercúmulos. Estas regiones, tenemos acá el supercúmulo de Perseo, el supercúmulo de Centauro y el supercúmulo de Pavus e Indus, que toda esta estructura del Centauro y Pavus e Indus juega un papel significativo de cómo se van a generar corrientes, filamentos que van como ríos, los filamentos, a drenar hacia esta región del Centauro. Bueno, como les comentaba, entonces, ¿hacia dónde vamos? El cúmulo de Virgo, que nos contiene, que somos un apéndice dentro de esta estructura, nos lleva hacia el Gran Atractor, que se encuentra en la constelación de Norma y sus alrededores. Nosotros estamos dentro del cúmulo de Virgo. El grupo local pertenece a este cúmulo, y la Vía Láctea, al pertenecer al grupo local, entonces estamos dentro del cúmulo de Virgo. Y por lo que les comenté al principio, de acuerdo al estudio de la radiación de fondo de microondas, se pudo comprender, digamos, ciertas anomalías que se observaban por allá en la década del 70, de acuerdo a la velocidad esperada en relación a la velocidad en la cual se estaba midiendo, de que tendría que existir alguna fuente significativa en el cual nos esté arrastrando hacia ese lugar. En principio nos están arrastrando, como se ve bien acá la flecha menor, hacia el Gran Atractor. Pero en conjunto, tanto el Gran Atractor como el cúmulo de Virgo, todo este conjunto es atraído por una estructura super mayor, que es el supercúmulo de Shapley, que está a una distancia del orden de los 650 millones de años luz, está en una región bastante oscurecida, visto desde la Vía Láctea, en el cual en luz visible es prácticamente imposible detectarlo, pero con otro tipo de radiación, otro tipo de longitud de onda dentro del espectro electromagnético, se pudo detectar en la región donde se encuentra este supercúmulo, llamado el supercúmulo de Shapley, en honor a Harlow Shapley, uno de los astrónomos en el cual estuvo presente en el gran debate del siglo XX, que justamente es cuando, mediante la observación de Edwin Hubble, se resuelve, digamos, lo que habíamos comentado en la charla pasada, si la Vía Láctea
cuál es su frontera, si es una estructura, si las estructuras que vemos están más allá o pertenecen a la Vía Láctea, y en qué lugar nosotros nos encontramos dentro de ella. Así que se generaron distintas hipótesis, un grupo de hipótesis y un grupo tenían razón, otros no, y así, bueno, y se fue conformando, pero la observación de Edwin Hubble fue fundamental, ¿no? Cuando puede medir la distancia de Andrómeda y de esa manera ver que la Vía Láctea tiene un determinado límite y que hay objetos que están mucho más allá de la Vía Láctea. Bueno, acá tenemos justamente, como les dije, ese gran atractor, en principio, está conformado por dos grandes cúmulos, en honor a un astrónomo llamado Abel, que también hay una interesante fotografía en el mismo telescopio en el cual trabajó Edwin Hubble, y que se ha realizado un catálogo en nombre de Abel, hasta un corrimiento al rojo del orden de Z, si mal no recuerdo, Z2. Bueno, acá podemos entonces ver dos grandes cúmulos. Recuerden, el cúmulo del Centauro, que va a jugar un rol significativo, tanto Abel 3526 como Abel 1060, en el tironeo gravitatorio o en el drenaje hacia donde va el agua, en este caso la corriente galáctica. Bueno, entonces vemos cómo los supercúmulos respecto... acá tenemos cómo se van distribuyendo y vamos viendo cómo van conformándose en grandes filamentos, y entre estos grandes filamentos van quedando como una especie de esponja, burbujas de grandes vacíos, ¿no? Acá podemos ver, digamos, el gran cúmulo, el supercúmulo de Shapley que mencionamos recién, y fíjense el cúmulo de Virgo, ¿no? Frente a Centaurus. O sea, el grupo local está siendo tirado hacia esta dirección. O sea que la Vía Láctea, con ese valor que se había medido de 600 kilómetros por segundo, y el grupo local, digamos, se está moviendo en esa dirección. Internamente, bueno, vemos que, dentro de 4.500 millones de años, la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea va a haber una interacción, no como se pensaba dentro de 3.000 millones de años, sino dentro de 4.500 millones de años. Bueno, pero para comprender la Laniakea hay que comprender entonces qué significa la expansión del espacio. Entonces, para ello, como les comentaba, acá tenemos cúmulos. Acá a la izquierda tenemos un conjunto de cúmulos, y en la gráfica de la derecha, los puntos rojos representan, digamos, a una determinada distancia, la velocidad aparente de alejamiento que tiene esa galaxia. Esa velocidad aparente es una velocidad que nos está dando la información, en realidad, de la expansión del espacio. No es una velocidad cinemática, sino que es la interpretación de la ley de Hubble, es que fue dado por Georges Lemaitre, es que es el espacio el que se está expandiendo. No es que la galaxia se esté moviendo en relación al espacio, entonces no hay que hacer una lectura del efecto Doppler, sino que el corrimiento al rojo, esas líneas espectrales, como se ven acá, por ejemplo, la del K y la del potasio y la del hidrógeno, que están aquí, lo que se observa es que a medida que la distancia es mayor, el corrimiento de estas líneas van a estar cada vez más corridas hacia la derecha. A mayor distancia, mayor velocidad aparente, mayor corrimiento hacia el rojo van a tener las líneas espectrales. Pero ese corrimiento al rojo tiene que ver con la expansión del espacio. Por supuesto está el término que interesa en el trabajo de Laniakea, que es medir justamente la velocidad peculiar. Es decir, y además dentro de el radio en el cual se ha trabajado, va a tener, ese término va a tener su peso. O sea que el corrimiento hacia el rojo observado, o sea, esas líneas espectrales que observo, acá podemos observar en este gráfico que está acá abajo, 4 fuentes y sus espectros correspondientes. Una estrella está acá nomás. Estamos pensando que estos 4 objetos tienen el mismo elemento químico. Entonces estamos viendo
el espectro del mismo elemento químico, pero vemos que a medida que nos vamos hacia arriba del objeto, ese mismo elemento químico, las líneas espectrales que nos están indicando que está presente ese átomo en el cual la luz está interactuando con los electrones de ese átomo, por ejemplo, el hidrógeno, supongamos. Entonces vemos que las líneas espectrales están más corridos hacia el rojo a medida que la fuente está más alejada. Y por lo tanto, al estar más alejada y las líneas espectrales estar más corridas hacia el rojo, la velocidad aparente va a ser mayor, encontrándose una relación de linealidad entre la velocidad aparente y la distancia. Y y el catálogo de 8K va a estar va a estar trabajando, van a ser datos y la interpretación en términos de un modelo cosmológico y tomando como referencia esa tasa de expansión, o sea, la pendiente de la recta, la tasa de expansión dada por la tasa de expansión dada por Hubble, la constante Hubble, que en este trabajo se tomó el valor de 74 kilómetros por segundo por cada megaparsecs. Entonces, esta curva verde es la curva que mejor se ajusta de acuerdo a la población en la cual estudió Edwin Hubble, y la curva le dio una recta. Digamos, la curva que mejor se ajustó a los datos observados, vio que seguían una recta. Bueno, entonces la interpretación es que en realidad es el espacio el que se está expandiendo, y esa expansión hace que las líneas espectrales, a mayor distancia, las líneas espectrales estén corridos más hacia el rojo. Entonces aquí el tema es cómo poder eliminar ese efecto de la expansión del espacio para poder determinar el movimiento peculiar y la posición peculiar de cada galaxia para poder encontrar la arquitectura de la Niaquea. Bueno, entonces, en principio, entonces va a jugar un papel significativo y muy importante el tema de las distancias, porque digamos, para poder medir bien la tasa de expansión del universo, voy a necesitar con suma precisión y que fue, digamos, y que fue significativo en cuanto a la historia, de cómo fue evolucionando las mediciones y las confrontaciones en cuanto a qué valor tiene la tasa de expansión del espacio. ¿Cuánto vale la constante de Hubble hoy? Que se denota con la letra H por Hubble, sub 0 por la constante. ¿Cuánto vale hoy la constante de Hubble? La charla pasada habíamos visto que gracias a la galaxia de Andrómeda, se pensaba que habían observado una nova, pero después vieron que variaba en forma regular la variación de brillo del objeto que se había observado en la galaxia de Andrómeda, y se había detectado una cefeida que permitió determinar la distancia a la cual se encuentra la galaxia de Andrómeda. Bueno, solamente para comentar, entonces lo importante es qué caminos tenemos como calibradores o indicadores de distancias para poder llegar a tener una mejor precisión, un valor, una estimación significativa del valor de la constante Hubble. Bueno, entonces tenemos los calibradores de distancias que nos van a servir, por ejemplo, las cefeidas de la nube mayor de Magallanes nos van a permitir medir distancias hasta el orden de los 100 kiloparsecs. Digamos, y si en un sistema binario en el cual hay una estrella hay un cadáver estelar llamada enana blanca que está acretando material de su compañera y explota violentamente, liberando gran cantidad de energía, y son altamente luminosas, las supernovas tipo 1A, me va a permitir medir distancias del orden de los 100 megaparsecs. También las galaxias espirales van a permitir medir distancias en relación a su giro y la luminosidad, al giro de las estrellas, cómo se mueven, la relación entre la luminosidad y la velocidad que tienen las galaxias espirales. Solamente estoy mostrando esto, y que como la tasa de expansión de Edwin Hubble, ya que estamos considerando un modelo cosmológico en el cual se apoya el trabajo de poder mapear la región de la Niaquea, y entra en juego
cuál es la constante Hubble en el cual se trabajó para poder encontrar la frontera en el cual se encuentra la cuenca, en el cual fluye, digamos, la Vía Láctea, ¿no? ¿Dónde se encuentra inmersa la Vía Láctea? Bueno, para comprender un poco el tema de solamente para comentar el tema de la expansión del espacio, ¿no? En la columna de la izquierda nos está mostrando la Tierra en distintas etapas, la Tierra hace varios años y una galaxia. Y el rectangulito lo que nos está mostrando es un paquete de energía que salió de esta galaxia en dirección hacia la Tierra. Bueno, entonces tenemos el espectro de ese elemento químico y vemos que tiene un determinado elemento con su huella digital, que serían estas dos líneas espectrales. Bueno, el tiempo pasa, evoluciona, hay cambios significativos en la Tierra, el paquete de energía fotón está viajando hacia la Tierra, y vemos que la línea aumentó su longitud, ya que de este tiempo a este tiempo, el espacio se ha expandido. O sea que acá tenemos un tiempo t sub 0 y un tiempo t, y acá tenemos un tiempo posterior. En el tiempo posterior, el espacio se expandió, y al expandirse, el fotón sufre esa expansión, entre comillas, estirándose, o sea, se incrementa su longitud de onda. Y esto lo que nos está indicando es que si observamos el elemento químico, ahora las líneas espectrales ya están corridos más hacia el rojo. O sea, acá se ha expandido, esto es lo que ganó la expansión de la galaxia en el cual fue liberado este fotón de energía hacia la Tierra. Bueno, en el momento que llega el fotón, en relación al momento en el cual fue enviado, fíjense cómo la original distancia es hasta este segmento, y todo lo que creció el espacio. Y el indicador que creció el espacio va a estar dado justamente en cómo llega el fotón más extendido que el anterior, o sea que la longitud de onda se incrementó. Si se incrementó, entonces las líneas espectrales están corridas hacia el rojo. La causa de este corrimiento hacia el rojo, entonces hay que verlo en cuanto a la expansión del espacio. O sea, en A, B y C, este incremento del espacio está, digamos, el hecho de que se vaya incrementando la longitud de onda está dado justamente por cómo fue expandiéndose, si tomamos como referencia A, en B y en C el espacio. O sea que el espacio fue ganando terreno, al ganar terreno, el fotón, digamos, su longitud de onda se fue corriendo hacia longitudes de onda mayores, llegando hacia la Tierra, y el observador entonces de este fotón que tenía esta energía en el momento que fue librado, llega con esta energía indicando qué longitud de onda tiene cuando es observado en C, en este tiempo posterior al tiempo que inició el viaje, el fotón hasta, desde la galaxia hasta la Tierra. Bueno, ¿y por qué entonces esto es muy importante? Porque justamente nosotros lo que queremos hacer para poder comprender las corrientes, acá tenemos una imagen que fue trabajado con un filtro de Wiener, en el cual es un filtro lineal que nos va a permitir hacer trabajos de interpolaciones, y además nos va a permitir realizar predicciones. Me refiero a este filtro llamado el filtro de Wiener, y que nos va a permitir realizar, digamos, estudios de filtrados de señales. Entonces, mediante el filtrado de Wiener, se pudo mapear y encontrar justamente las líneas direccionales de las corrientes galácticas, o sea, las velocidades peculiares y la densidad de la materia, o sea, la densidad en el cual está indicado según los colores. El color naranja, donde está el gran atractor, y las líneas blancas se están dirigiendo entonces hacia ese lugar, siguiendo las regiones de los grandes vacíos,
el filtro de Wiener fue indispensable para poder hacer estos mapeos en cuanto a las velocidades peculiares y a la densidad de materia en el cual se encuentra en este universo, en las escalas que estamos trabajando, limitando a la Niaquea de 500 millones de años luz. Entonces las líneas blancas están indicando el recorrido, o sea, los cilindros y estos triangulitos, estos conitos son galaxias. Y las líneas blancas están indicando hacia dónde están convergiendo. Hay por lo menos cerca de 5 corrientes galácticas que están en dirección justamente hacia el gran atractor. Y lo que hicieron, en vez de hacer un estudio espectral, lo que realizaron es cómo poder medir la velocidad peculiar en relación a cómo eliminar el fondo de la velocidad en relación a la radiación de fondo de microondas, haciendo la diferencia entre justamente la velocidad peculiar, como justamente la diferencia entre estas velocidades. O sea, acá tenemos la velocidad aparente dada por la ley de Hubble, y acá tenemos la velocidad en relación a la radiación de fondo de microondas, para poder obtener la velocidad peculiar que fue fundamental en este estudio de poder hacer el mapeo de la Niaquea, las corrientes cósmicas. Bueno, acá entonces tenemos una imagen de resultados obtenidos por el B8K, el catálogo, en el cual con más de 30.000 galaxias, acá podemos observar entonces cómo están distribuidas, de acuerdo al filtro de Wiener, las capas de densidades. Las regiones más moradas, lo que nos está indicando, son las regiones más densas. Por ejemplo, acá podemos ver cómo predomina la región de la Gran Muralla, junto al cúmulo de Coma, bueno, en el centro le va a corresponder justamente el cúmulo grupal, ¿no? Perdón, el grupo local. Bueno, acá tenemos entonces el universo local 1, y si miramos, visto normalmente al plano supergaláctico, vemos en efecto la predominancia de masa de la región del cúmulo de Hércules junto a la Gran Muralla como predominantes estructuras en este cubo que se realizó el estudio. También una estructura predominante es del otro lado de la línea naranja, que divide, como la cordillera de los Andes divide en los ríos que van hacia el Pacífico y los que van hacia el Atlántico, el cúmulo de Perseo Piscis como también un supercúmulo dominante. Bueno, y acá entonces tenemos justamente los caminos dominantes de las corrientes galácticas, en los distintos colores, lo que nos está indicando, y dentro de las elipses serían las corrientes principales. Las corrientes, acá hay una bifurcación por un supercúmulo galáctico, acá tenemos el cúmulo de Fornax, y ¿vieron como una gran ciudad? Bueno, acá tenemos la gran metrópolis. ¿Cuál es la gran metrópolis? Centauro. Bueno, acá tenemos la gran metrópolis con las autopistas que están llegando hacia ese lugar. Entonces tenemos la autopista de estos grandes 4 grupos o 4 cúmulos, que esta línea roja nos está mostrando el filamento o el camino o la corriente galáctica hacia el Centauro. Es la entrada para hacer una especie de analogía con una gran urbe. Acá encontraríamos, mediante este estudio, este filamento, cómo estarían entrando por el sur a la gran ciudad. Acá tenemos el cúmulo de Virgo, la línea verde nos está mostrando el filamento, la corriente de Virgo. Acá tenemos el cúmulo y nuevamente tenemos la autopista oeste. Estamos entrando por el oeste de la ciudad. Recuerden que, como habíamos visto al principio, estamos viendo a la Niaquea, haciendo la analogía con una gran cuenca, en el cual estamos viendo cómo los ríos confluyen a un río principal. Bueno, entonces estamos viendo cómo estos filamentos, como estas autopistas, estas corrientes galácticas, acá tenemos la corriente Norma Pavo,
Indus. En esta elipse nos está mostrando, y fíjense cómo se concentran, ¿no?, la cantidad de galaxias siguiendo estas líneas. En línea magenta, entonces tenemos esta corriente galáctica. Acá tenemos las velocidades en cada eje del plano supergaláctico. Y bueno, entonces acá lo que nos está mostrando en este plano son cómo convergen hacia el cúmulo del Centauro, caminos o corrientes galácticas en dirección hacia ese lugar. Bueno, acá lo que tenemos es que también, mediante el estudio con el filtro de Wiener, se pudo, como les comentaba recién, la importancia de poder medir la velocidad peculiar de las galaxias, y ahí lo que nos están indicando es la intensidad y las que se están acercando y las que se están alejando. Por ejemplo, las flechas rojas serían las velocidades peculiares de aquellas galaxias que están acercando. Fíjense que acá tenemos el gran atractor, o el cúmulo del Centauro, y las líneas azules estarían indicando lo contrario, las galaxias que se están alejando, donde la longitud está indicando la intensidad de esa velocidad peculiar de las galaxias que se están estudiando, los grupos y cúmulos. Bueno, y por lo tanto, el resultado es este mapeo, que con el filtro de Wiener, la densidad, y vemos claramente cómo las líneas blancas que están indicando los caminos o las corrientes galácticas confluyen hacia el gran atractor, y es decir, justamente sería la cuenca en la cual se está llenando de agua, gracias a los ríos que van convergiendo hacia ese lugar. Bueno, espero que haya quedado claro con respecto a la primera charla, como complemento de la segunda, y desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael, por esta nueva interesante charla, como siempre. Más bien, no sé si puedes, por favor, acercarte a o abrir la ventana de chat. Ahí te han dejado varias preguntas. ¿Deseas que te las lea o de repente tú mismo? A ver, voy a sacar la presentación. Sí, a ver. Los primeros son saludos, pero después... Ah, bueno, a ver, primero los saludos, a ver cómo... Y luego sí te han dejado varias preguntas. Muchas gracias, Manuel. Pregunta, ¿se puede hacer un intervalito de 3 minutos? ¿Sí? ¿Deseas? No, cortar un ratito, voy a tomar algo y vuelvo enseguida. No te preocupes, te esperamos acá, Rafael, no hay ningún problema. Bueno, con toda perfecto. Confianza, con toda confianza. Regio, buenísimo, gracias. Vamos a esperar a Rafael unos minutos. Vayan dejando sus preguntas, por favor, acá. Sí. Y creo que sí, pero ahora le mando un mensaje. A ver cómo era para salir de acá. No es necesario que cierres la ventana de compartir, puedes abrir la ventana de preguntas y ahí te han dejado algunas preguntas. Sí, ahí está, perdón. Sí, ya. Bien, perfecto.
Bueno, como no vi nada, Ujú. bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Un gusto, Sebastián Cruz. Gracias, Daniel. Bueno, nuevamente Sebastián, desde Venezuela. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Hugo? Un gusto verte después de tanto tiempo. Eh, un abrazo. Pedro Romano. Ah, sí, nos vimos hace un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahí vienen las preguntas. Gracias. Aquí, bueno, realiza Hugo Lanas. A ver, a ver cómo. Bueno, él pregunta que cada grupo tiene un gran atractor, un centro de masa. En caso que las galaxias del grupo confluyan hacia él, ¿puede haber cambios en la homogeneidad e isotropía del grupo? O sea, ¿se tiende a un sistema caótico? Interesante pregunta. Eh, en principio, eh, ¿cómo sería? A ver, para hablarlo, Hugo, sería interesante escucharte. No, o sea, es decir, es más, vos en un momento nombraste, bueno, primero, hola Rafael, y un gusto Hola, ¿qué tal? Un escucharte, gusto. Igualmente, brillante, Hugo. brillante la exposición, ¿eh? La verdad que Sí, un tema realmente muy interesante y bueno, demostrás tu expertez en el desarrollo, ¿no? No, simplemente gracias. porque uno habla, normalmente cuando observa el universo a gran escala, habla de la homogeneidad y habla de la isotropía. Vos incluso creo que lo Exacto. nombraste en un momento determinado. No pude Sí, escucharte la primera charla, lamentablemente, pero supongo que lo nombraste. Entonces, es decir, en los grupos locales, que evidentemente tienen ese centro de masa que vos bien hablabas, eh, se me hace de pensar que en el caso que las galaxias, los grupos empiecen a confluir, ¿qué pasará con esa homogeneidad y con esa isotropía? O sea, si puede haber algún tipo de cambio y pasar de un sistema que puede ser un sistema donde uno puede predecir a un sistema caótico, hoy existe la física del estado caótico, ¿sí? A un sistema caótico donde justamente se habla de un gran atractor, que en ese rango del gran atractor empiezan a haber efectos que estarían dentro de un sistema caótico. A eso me refiero, no conozco demasiado del tema, simplemente claro. se me ocurrió la pregunta, pero bueno, puede ser para charlarlo en otro momento. No, no, por ¿Eh? supuesto, es una interesante pregunta y es una pregunta que sería interesante discutirlo digamos, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba Uh -huh. hay un grupo de astrónomos que trabajaron justamente con estos mapeos del corrimiento al rojo. Una de ellas es la doctora Alonso, que trabajó justamente sobre este tema. Uh En -huh. principio parecería, digamos, que tomando un mapa primero se saca la expansión, ¿no? Es decir, se trabaja, el trabajo es cómo limitar un supercúmulo en el cual la galaxia esté dentro de el sistema de interacción hacia donde, digamos, hacia dónde confluyen esos grupos. Por el otro lado, se ve que a pequeñas, digamos, la homogeneidad y la isotropía, que sería la base de la cosmología moderna, en principio, para estructuras menores pierde la homogeneidad y la isotropía. Y sería en las regiones cada vez más compactas, como por ejemplo en la concentración y en el incremento de mayor cantidad de materia cayendo hacia un nodo, eh, ese nodo, digamos, en el transcurrir de un determinado tiempo X, mostraría signos de lo que vos claramente decís, un sistema caótico determinista. O sea que me inclino a pensar justamente que esos sistemas
el sistema caótico juega un papel significativo. Gracias. De nada. A ver. La siguiente es la de Sebastián Cruz. Sí, ahí lo estoy leyendo, sí. Rafael, para quedar claro, la Vía Láctea y el grupo local que acompañan nos dirigimos hacia el grupo de Virgo. Bueno, en la década del 70 justamente salió la anomalía de observar que la velocidad esperada con respecto a la velocidad del modelo no eran compatibles. Y se encontró, como habíamos mostrado hace un rato, que estudiando la radiación de fondo microondas, que da dos informaciones. Uno es el desacople de la materia con la radiación, esa brevísima inhomogeneidad por la diferencia térmica, pero también cómo la galaxia se mueve con respecto a la radiación de fondo microondas. Entonces se encontró cuál es la direccionalidad y se encuentra que vamos en menor, o sea, la Vía Láctea sería como el pequeño río que va hacia un río con un poco más de caudal, que sería el cúmulo de Virgo, pero ese poco más de caudal va hacia un río mayor, que sería el gran atractor, pero a la vez el gran atractor, o sea, vamos hacia Virgo, pero, ¿viste el auto? A ver. Acá estaría el camino, bueno, también hay un cúmulo importante que es el camino de Antlia, ¿no? O sea, acá se ve, ¿no? Entre paréntesis tenemos otra autopista de entrada que es, o sea, son mapas de flujos, ¿no? Determinados por el filtro lineal de Wiener. Y mediante el estudio de las velocidades peculiares, entonces, estamos tirados por Virgo, pero a su vez estamos tirados por el gran atractor que nos lleva hacia el supercúmulo de Shapley de 650 millones de años luz. No sé si está respondida la respuesta, Santiago, ¿no? A ver. Sebastián Cruz. Perdón, Sebastián Cruz. Perdí el... Hay otra pregunta. Sí. Hugo es el que ha dejado acá, no sé si la ves, debajo de la pregunta de Sebastián. Debajo de la pregunta. Dice, muy buena charla, ¿podría decirse que la mayor concentración de materia oscura estaría en los grandes vacíos cósmicos? Esa es la pregunta. Bueno, a mí me pasó una vez, Hugo, escuchando hace muchos años, en un curso dado por Patricia Tisera, una doctora en astronomía que trabaja en el grupo de astrofísica, que trabajó en el grupo de astrofísica numérica del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y en ese curso fue a dar una charla el doctor Diego García Lambas, que fue uno de los directores de la doctora Patricia Tisera. Y esto fue hace bastante, y me salió esta, digamos, yo me imaginaba, bueno, que de que la materia oscura podría estar haciendo como una especie de, en realidad sería, bueno, en el caso de la hipótesis que todavía, digamos, no se sabe bien a ciencia cierta el tema de la energía oscura, en realidad en los vacíos jugaría un papel importante el tema de la energía, digamos, el estudio de la Niaquea y las dimensiones de los grandes vacíos también permitirían estudiar más bien el tema de la energía oscura, y la materia oscura seguiría, y la materia oscura sería, tal vez no sé si es muy, muy claro el ejemplo, pero supongamos que hay una arteria tapada, y bueno, y queremos saber en qué lugar está el problema en la arteria. Bueno, se puede tirar alguna sustancia química colora como para que nos permita ver la estructura de los filamentos de las venas y las arterias, y lograr detectar dónde está la pérdida de sangre, dónde hubo un aneurisma, por ejemplo. Bueno, entonces lo que se encuentra es que la materia oscura nos permite ver las estructuras de la materia real.
perdón, la sustancia del color de ese elemento químico, no sé qué es, nos va a permitir ver la estructura de cómo está conformada las venas. Bueno, de alguna manera, la materia oscura está en relación a la materia de la parte luminosa de las galaxias, como muestra acá, en estas simulaciones realizadas con Kaufman, en el cual hay otras dos imágenes compatibles y que siguen el mismo patrón de las estructuras de los filamentos, de los nodos, de cómo está estructurado en tipo de esponja, la estructura a gran escala. O sea que la materia oscura sigue a la materia bariónica de alguna manera, y en los grandes vacíos juega un papel importante el tema de la energía oscura. Bueno, en principio sería como un epistemólogo tipo Hempel, si uno habla de fuerza igual a masa por la aceleración, desde el punto de vista epistemológico, bueno, lo que tiene esencia es la masa y la aceleración, y la fuerza, bueno, acá también pasaría algo con la energía oscura, y la energía oscura, ¿qué? ¿No? Pero bueno, eso es un tema, pero en principio jugaría un papel importante en el tema de los grandes vacíos. O sea que es un tema que tengo entendido que justamente están investigando el tema de la energía oscura en relación a estos grandes vacíos que delimitan estas paredes, los filamentos. Luego, Sebastián, acá, bueno, dice, quedó clara tu explicación con respecto a la pregunta que le respondiste y aún más con la lámina mostrada. Gracias. Hay otra pregunta de Chicli Flores. ¿Es decir que aumenta la entropía del universo? Eso es lo que pregunta. Si yo veo que están jugando las cartas y veo la información al momento de cómo están arrojadas las cartas, yo veo la información de ese orden en ese momento de cómo están las cartas. Después cómo siguen jugando y el desorden que se va a ir generando a partir de un supuesto orden que de golpe desde otro enfoque ya es desordenado de acuerdo a cómo se fue desordenando el sistema del juego de cartas. En principio, bueno, se incrementa la entropía. Bien. Bueno, entonces agradecemos una vez más a Rafael por su presencia esta tarde. A ver, acá está, sí, pues quedó, Hugo Lanas también dice, muchas gracias Rafael, muy claro todo. Bueno, un abrazo grande. Sí. Igualmente, Hugo, un gustazo haberte visto y saludos a la familia, a tu señora, y espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Se despide Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Ojalá podamos vernos para el eclipse, que no creo Sí, con esta cuarentena. Ojalá, el 14. El 14, pero bueno. Bueno, un gusto haberte visto, Rafael, y saludos. Un abrazo grande. Un abrazo grande, un gustazo haberte visto, Hugo. Gracias. Bueno, ese eclipse lo veremos por televisión, parece. Lo único. si para ustedes los argentinos está difícil, imagínense para los peruanos. Peor todavía. Así es. Claro, así sí. Es. Bueno, sí. Bueno, entonces, a ver, Hugo, si podrías dejar de compartir para yo quisiera... Sí, claro. Sí, a ver, ¿cómo era? Por favor. ¿Cómo era esto? Debería haber una opción que diga dejar de compartir. Sí, lo estoy buscando y... A ver. En el botón verde de compartir pantalla abajo al centro. Sí, ahí está. Ya lo encontré. Ahí, perfecto. Ahí dejé de compartir. Voy a compartir yo. Bueno, a ver. Bueno, ya como ustedes saben, siempre a todos los expositores que nos acompañan en el ciclo de charlas virtuales de la Aliada, les otorgamos un diploma. A ver qué pasa, que no abre acá. A ver. Sí, ¿se ve? ¿Se ve el diploma, por favor? Sí, se está viendo, Manuel. Bueno, ahí a la derecha. Sí. Ya. Este es un agradecimiento de parte de la Aliada aquí a Rafael Girola por la charla de hoy, la segunda parte de la charla Laniakea. Muchísimas gracias. Con respecto a los certificados para los asistentes, están pendientes los de la semana pasada
ya los vamos a entregar entre hoy y mañana, hemos tenido unas demoras. Y los de esta charla, de esta segunda parte, pueden solicitarlos, ya saben, al correo charlas.liada@gmail.com. Voy a cerrar esto y luego agradecer también a la página Rastros de Guerra, que semanalmente, a cargo de Juan Carlos Flores, nos facilita su cuenta Zoom, que es la plataforma donde realizamos todas las charlas. Aquí está el logo de Rastros de Guerra, tiene su página en Facebook, en Internet, pueden ustedes ubicarla y aprender bastante sobre historia militar sudamericana y peruana en general. Los invito también a visitar, bueno, estas charlas están siendo grabadas y están siendo subidas todas al canal Liada TV de YouTube. Ahí están todas las charlas anteriores si desean verlas. Y a visitar la página web de la Aliada también están invitados para que encuentren allí la edición 63, la última que ha salido hace unos días de la revista Universo Digital, que es la revista oficial de la Aliada, con diversos artículos variados. Acá les muestro solamente unos cuantos. Hay varios artículos más en la última edición. La página web de la Aliada es liada.net y allí mismo está el enlace para la revista. Y para aquellos que deseen escribir en la revista Universo, también están las instrucciones para poder publicar en Universo Digital. Es una revista gratuita, en formato digital, se descarga sin ningún costo alguno, ya sea en PDF o en la página ISU también. Bueno, a ver, entonces voy a cerrar nuevamente y damos pase otra vez a Rafael. A ver, Rafael, unas palabras para cerrar, agradeciéndote tu presencia esta tarde. Igualmente, muy agradecido por haberme dado dos espacios consecutivos para poder hablar de este tema apasionante que es, digamos, cómo entender la arquitectura y la estabilidad de este edificio llamado Laniakea, en principio, y cómo Laniakea también participa con otras estructuras que interactúan con él. No solamente se queda en Laniakea el universo. Bueno, ya nos habremos dado cuenta todos que Rafael tiene 100 temas para hablar, así que próximamente también lo comprometemos para que nos siga acompañando aquí en el ciclo de charlas virtuales de la Aliada. Semanalmente, sí, disculpa, Rafael. No, agradecido, gracias, Manuel. Bien. Bueno, la próxima semana también tenemos charla, la vamos a anunciar oportunamente. Y bueno, muchas gracias a todos por su presencia esta tarde. Por favor, permanezcan atentos a nuestras redes sociales, a nuestros foros de internet para anunciar las siguientes charlas la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos. Gracias por todo. Gracias, Chao, gracias. nos vemos. Chao. Gracias. A ver, uno. Chao, Juan Carlos. Un gusto. A ver, ¿cómo era? Un momento, Juan Carlos, todavía. A ver, mientras se despiden todos. Chao. ¿Estás con micrófono apagado, Juan Carlos?